La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires declaró al programa Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, de interés legislativo y provincial. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declara de interés educativo, social y cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el programa periodístico Caminos de Tiza, conducido por Mirta Goldberg, y que se emite desde el año 2000 por la TV pública. Es mucho más que los múltiplos de siete y que el futuro imperfecto de soñar, más que teoremas de tales. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida. Y hoy nos preguntamos qué función cumplen las cooperadoras escolares. A ver, ¿reemplazan al Estado? ¿Son un territorio de poder? ¿Motorizan actividades que fortalecen a la comunidad educativa? ¿Estarán siempre juntos priorizando lo común? Lito Nevia, y enseguida comenzamos. En las buenas y en las malas, siempre sé que vas a estar, porque somos diferentes, pero sentimos igual. Juntos, de emoción en emoción, siempre juntos, despertando nuevos sueños. Juntos, y en el juego de la vida, animándonos a ser. Juntos vamos a crecer, apostando a la esperanza. Juntos, con la magia de entendernos. Juntos, al final de cada día, otro punto de partida, esperando en nuestro encuentro el milagro de la vida. Juntos, de emoción en emoción, siempre juntos, despertando nuevos sueños. Y el tema de Lito Nevia decía, en las buenas y en las malas, somos diferentes, juntos vamos a crecer, hay desafíos. A lo mejor algo de todo esto tiene que ver con el trabajo, con la función de las cooperadoras escolares. Le doy la bienvenida a nuestros primeros invitados de hoy, Ani Meizoso, Camilo Fernández. Bueno, gracias por estar aquí. Trabajan mucho, ya nos vamos a enterar de dónde y de cómo. Lo primero que quiero preguntarles es, integrar una cooperadora es voluntario. Correcto. ¿Por qué cada uno de ustedes eligió estar? ¿Vos? Bueno, yo soy mamá cooperadora hace 15 años. Esto es... nace, uno quiere participar porque elige la educación pública para sus hijos, sus hijas, y quiere ser parte de ese crecimiento acompañando a los propios y a los hijos de los demás también. Y porque el derecho a la educación pública es un derecho que se tiene que acompañar y nos convoca a ser parte. A mí me encanta ser mamá cooperadora, se entrega mucho. Vos tenés dos funciones. Por un lado, estás en la cooperadora de la escuela Esnaola, donde va uno de tus hijos o hija. Y aparte... Soy delegada de cooperadoras de la Comuna 12. Uh-huh. Esto quiere decir que represento un poco en otros ámbitos las problemáticas de nuestra comuna. Son varias escuelas, varias cooperadoras que hay dentro de la comuna. Nosotros nos reunimos mensualmente para ver qué sucede con cada escuela y esto tratamos de volcarlo, quizás juntándonos con otras comunas, en otros colectivos de cooperadoras y también llevando reclamos, y generalmente son reclamos, al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. También nos juntamos con el Ministerio de Nación. Bueno, es un rol bastante... arduo, ¿no? Me imagino. ¿Y vos? ¿Por qué? Porque me parece que está bueno compartir espacios donde nuestros hijos pasan tanto tiempo, por ejemplo. O sea, nuestros hijos, según la jornada a la que asistan, van 4 horas o van 7 horas. Y una manera de acercarnos a ese espacio, entiendo que puede ser la asociación cooperadora. Y la verdad que es un espacio donde uno lo disfruta mucho. Me refiero
a veces convenimos en distintas reuniones, como contaba Ani, de COPES, y nos enteramos que hay cooperadoras que les cuesta constituirse, que les cuesta motivar a los padres a constituir las cooperadoras, o cooperadoras que no siempre son muy numerosas. Y creo que a veces es un problema que tenemos nosotros de transmitir, que no es necesariamente una carga, es mucho también lo que uno puede recibir y lo que uno puede disfrutar trabajando en ese espacio. Me parece que tenemos que trabajar un poco más en construir esa idea de que es un espacio que está muy bueno de participar en las posibilidades que tiene cada uno. Hay papás y mamás que por una carga horaria durante la semana no puede, pero sin embargo hoy a la distancia colaboran un montón desde gestiones online o en actividades los fines de semana. Bien, vamos a seguir hablando sobre esto, sobre la validez de las cooperadoras, el objetivo, pero no nacieron ayer, entonces es bueno que desde Paraná Eva María Petiti, historiadora, nos ayude a conocer la historia de las cooperadoras. Soy Eva María Petiti, investigadora del Instituto de Estudios Sociales de la provincia de Entre Ríos y profesora de Historia. Voy a hablar sobre las cooperadoras escolares, un actor central en el desarrollo de las políticas educativas. Si pensamos en la participación de las familias y de la comunidad educativa en el sostenimiento y la creación de las escuelas, tenemos que retrotraernos al siglo XIX. Ahora bien, fue hacia 1930, en el marco de la crisis económica mundial que afectó fuertemente a nuestro país, que comenzó el proceso de institucionalización de las cooperadoras escolares. Así, a partir de normativas sancionadas tanto desde la nación como desde los gobiernos provinciales, se estableció que las escuelas debían crear cooperadoras escolares y darse sus propios reglamentos. En ese marco, a partir de la década del 30, en la década del 40, las cooperadoras fueron aprobando sus estatutos que regulaban acerca de quiénes eran sus integrantes, cómo se elegían, cuáles eran sus funciones, y también algunas cooperadoras fueron organizándose en federaciones. ¿Quiénes integraban estas asociaciones cooperadoras? Bueno, centralmente quienes participaban de las cooperadoras eran aquellas personas que habían tenido un rol fundamental en el proceso de creación de las escuelas, ¿sí? Quienes se habían encargado de gestionar la creación de esos establecimientos. Por otro lado, muchos de sus integrantes también participaban de otros espacios asociativos, como por ejemplo sociedades de fomento o asociaciones docentes. Incluso hemos encontrado casos de miembros de cooperadoras que también formaban parte de los consejos escolares municipales. También quienes integraban las cooperadoras participaban de diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso de aquellos que no tenían recursos para pagar la cuota societaria, participaban a través de donaciones. Donaciones a partir del trabajo que ponían, por ejemplo, en la refacción de las escuelas, o a través de donaciones de animales, de ladrillos, como fuera, se daba esa participación. Y también otra cuestión a destacar tiene que ver con que los miembros de las cooperadoras escolares organizaban festivales, organizaban rifas para recaudar fondos. ¿Cuáles eran las acciones centrales que se hacían desde las cooperadoras? Bueno, una que es importantísima tiene que ver con garantizar la alimentación. El sostenimiento de la miga de pan, el sostenimiento de la copa de leche, e incluso en muchos casos las cooperadoras sostenían los comedores escolares y hasta gestionaban el espacio donde funcionaban esos comedores. También lo que tiene que ver con conseguir donaciones de zapatos, de ropa, de útiles, también la organización de actividades culturales. Y otro punto central es que muchas veces las cooperadoras se encargaban de lo que tenía que ver con la refacción de las escuelas, y en los casos en que las escuelas funcionaban en locales que eran cedidos o alquilados y estaban en mal estado, las cooperadoras gestionaban e incluso han logrado adquirir con sus propios recursos terrenos en los cuales se pudieran construir nuevos edificios para el funcionamiento de esas escuelas. Y esas gestiones las hacían entrevistándose o a través de petitorios escritos, ¿no? Haciendo entrevistas con funcionarios o enviando petitorios escritos.
Una cuestión importante a destacar es que en el año 2012, en el marco de la Ley de Educación Nacional de 2006, se aprobó una ley que regula la participación de las familias y de la comunidad educativa en las instituciones escolares a través de las cooperadoras. Y para cerrar, queremos subrayar que a lo largo de su historia, en este rápido recorrido que hicimos, las cooperadoras tuvieron un rol central para garantizar la escolaridad. Bueno, le agradecemos a la doctora Eva Mara Petiti y me dejó pensando varias cosas también, qué de todo esto que tuvo presencia a lo largo de la historia es todavía vigente hoy. Camilo, vos sos miembro de la cooperadora de la Escuela de Primera Junta, que es enorme. La 3 del 7. La 3 del 7, enorme. ¿Hay relación entre la cantidad de miembros que tiene una cooperadora y la población escolar? Nosotros tenemos por estatuto una cantidad de cargos, que hay 3 cargos que son importantes porque tienen firma y son las que llevan adelante gestiones, que son presidente, secretario y tesorero. Y después tenemos un montón de cargos que son vocales, que son los que le ponen el hombro día a día, claro, al igual que al resto. Yo quiero destacar que la mayoría, todas las cooperadoras que conozco, tienen una lógica organizacional muy horizontal. Si bien algunos cargan con alguna responsabilidad extra de gestión o incluso hasta legal, todos estamos a la par. No hay una lógica de cantidad de miembros en relación a la cantidad de población. Hay escuelas que son mucho más activas en cooperadora, claro, y tienen mucha población. Sin ir más lejos, hay una cooperadora enorme en términos de cantidad de alumnos, que es la del Bernasconi, que son casi 5.000 alumnos que se juntan en todas las escuelas, y sin embargo la cooperadora tiene que estar remando y son poquitos. A ver, Ani, y por ejemplo, la doctora Petiti hacía referencia al reglamento, estatuto. ¿El reglamento es común a todas las cooperadoras o hay especificidades de cada una? Bueno, sí, cada cooperadora tiene su propio estatuto. Todas como que correspondemos a un estatuto modelo, pero cada una tiene el suyo propio. Igualmente, lo que decía Camilo, nosotros también tenemos 3 cargos con firma y después son todos vocales, y en la mayoría de las escuelas sucede lo mismo. ¿Hay reuniones periódicas? ¿Cómo se eligen las autoridades, por ejemplo? Se votan, eso es una asamblea anual. Se vota, la comunidad está invitada a participar, toda la comunidad educativa, y es por voto. Se elige a la comisión directiva, a los vocales, después en la primaria, por ejemplo, está la comisión comedor, quienes van a integrar la comisión comedor. Pero bueno, esto es totalmente democrático y es por elección y en asamblea anual, y después hay reuniones mensuales. Todos los meses la cooperadora se reúne, evalúa las necesidades de la escuela, se junta con los directivos a ver qué hace falta, en qué se puede invertir el presupuesto que llega del ministerio, los fondos propios, que son muchos más. Bueno, llega presupuesto del ministerio, tema que vamos a profundizar en el segundo bloque, está muy bien que lo trajiste, y en ese sentido, ¿cómo se administra ese presupuesto y qué tipo de control hay, si lo hay, y quién lo hace? El control en primera instancia lo hace la misma comunidad, eligiendo 2 revisores de cuentas. En las asambleas anuales se vota los cargos, quienes van a constituir la comisión directiva, y dentro de esos cargos hay 2 que son ajenas, pero son parte de la comunidad, son los revisores de cuentas. Y los fondos, como decía Ani, son los que vienen a través del FUDE, que es un fondo único descentralizado, que nos gira el Ministerio de Educación, que es una suerte de dádiva o contraprestación por algo que nosotros no queremos. Nosotros no queremos gestionar la compra de artículos de limpieza, nosotros no queremos gestionar el día a día de la escuela, pero el Ministerio nos delega y nos transfiere esa responsabilidad. ¿Y qué es lo que sí quieren?
Y terminando el tema presupuestario, el otro fondo, que son los fondos que genera la propia comunidad, que es lo que nosotros denominamos fondos propios, que es a través de cuota social o a través de eventos. ¿Qué es lo que nos gustaría? Y lo que nos gustaría es estar, a mí me gusta utilizar el término codo a codo al lado del equipo de conducción y de los docentes, pudiendo lograr consenso de qué es lo que se necesita para estar mejor. Y a veces es un docente que necesita una cortina en la ventana porque le entra el sol y le cuesta dar clase, o una propuesta superadora de una actividad musical, o una salida, o un campamento. Eso es lo que nos gustaría. La realidad nos lleva a que tengamos que gestionar administrativamente constantes alertas por problemas de infraestructura, problemas en las escuelas que tienen comedores de alimentación. ¿Que vos considerás o ustedes consideran que no es lo que les correspondería? Me parece que nosotros somos un buen órgano de contralor, me refiero como representantes de la comunidad, somos un buen intermediador, pero la realidad es que cuando se decide cerrar prácticamente infraestructura escolar, esto aclaro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, y se terceriza el mantenimiento edilicio en empresas contratadas, donde no queda claro los límites del mantenimiento, terminamos nosotros estando muy encima de velar porque el edificio escolar está en las condiciones que tiene que estar. Bueno, supongo que como todo grupo humano van surgiendo diferencias o conflictos. ¿Es así? Sí y no. Bueno, cada comunidad es un mundo. Por supuesto. Da la casualidad que en mayoría todos los que somos mamás y papás cooperadores tenemos un punto en común, que es que estamos aportando solidariamente a la educación pública y la educación de nuestros hijos, los míos, los de ellos, y es recíproco eso. Entonces, cuando logramos entender que vamos por el mismo camino, los conflictos pueden quedarse a un costado. A veces sí hay roces, por supuesto, en todas las comunidades los hay, pero en general trabajamos muy bien juntos y se logran cosas muy lindas como las que contaba Camilo. Contanos algún logro, por ejemplo, en la escuela donde estás. Bueno, en el Juan Pedro Esnaola, que es la escuela de música que está en el polo educativo de Saavedra. Una escuela secundaria. Secundaria. También hay profesorado ahí. Es una escuela de 1.800 alumnos contando todos los turnos, de doble jornada para la secundaria, porque ellos tienen bachiller y después hacen a contraturno intérprete de música. La cooperadora... Una de las cosas más lindas es poder proveer, digo lindas porque bueno, esto lo tendría que hacer quizás el Estado, es proveer de instrumentos para que los chicos puedan hacer escuela de música. La COPE con los fondos propios compra aproximadamente el 90% de los instrumentos, o sea que sin eso la escuela de música no funcionaría. Claro. Pero bueno, también se acompaña a los chicos. Yo soy nexo con el centro de estudiantes, así que a veces nos reunimos para ver si tienen algún proyecto, algún festival o recaudar fondos para el viaje de mujeres o las cosas que ellos vayan planteando. También llevamos charlas de ESI o podemos colaborar con todo este tipo de cosas que necesitan los chicos, además de lo que se necesita dentro de la escuela, y articulando con los directivos, con los docentes, eso un poco. Y, por ejemplo, Camilo, si en la escuela donde vos estás no hubiera cooperadora, ¿qué habría pasado? ¿Qué habría faltado? A ver, en mi escuela o en cualquier otra escuela lo que suele ocurrir es que ese fondo descentralizado, quien lo recibe es la cooperadora. Entonces, al no haber cooperadora es un problema que las escuelas reciban esos fondos que necesitan vitalmente para las compras mínimas. Pero además la cooperadora es una institución que nos amalgama y nos representa y nos genera un buen canal de diálogo, por ejemplo, con el equipo de conducción. O sea, organizar eventos, organizar actividades,
que tienen que ver con la propia comunidad escolar e incluso con vínculos con la comunidad en general. Me parece que es un puente entre el equipo de conducción, los docentes y la comunidad. ¿Ustedes tienen reuniones periódicas con el equipo de conducción? Nosotros, o sea, ¿cómo se comunican? Nosotros sí, el director o la directora de la escuela es la asesora natural de la cooperadora, con lo cual estatutariamente tenemos un vínculo que nos obliga a eso. Hay una realidad, no todas las cooperadoras tienen el mismo tipo de vínculo con los equipos de conducción. En nuestro caso, nosotros tenemos un vínculo de muchísimos años y un vínculo excelente, pero no necesariamente eso pasa. En parte tiene que ver por la gran rotación en el cargo de dirección en algunas escuelas, que el vínculo lleva tiempo que se afiance. Bien, en el próximo bloque vamos a conocer qué pasa desde el Ministerio de Educación de la Nación en relación a este tema. Y en el siguiente nos reencontramos todos. Ya volvemos. Es mucho más que decir sujeto simple o superficie de un mapa desigual. Es mucho más que las dos y más que tres carabelas por la mar. Bueno, aquí estamos. Es secretaria de Educación Cooperativa y Acciones Prioritarias. Bienvenida, Andrea García. ¿Es una secretaría nueva en el Ministerio? Hola, muchas gracias por invitarnos. Hace más de 2 años, en realidad en el año 19, se crea la Secretaría de Cooperación Educativa y Acciones Prioritarias, que es una nueva secretaría en el Ministerio donde hay 2 grandes líneas, la de cooperación internacional y la de las acciones prioritarias, donde todas las becas del Ministerio, hoy constituido como un sistema de becas educativas nacional, y la de participación de la comunidad en el sistema educativo. Allí tienen un lugar especial las cooperadoras escolares. Ajá, y antes no existía esto. Es interesante que en algún momento se vio la necesidad de crearlo. Creo que cuando se crea la Secretaría de Cooperación Educativa se piensa en poner en marcha lo que ya hace muchos años la Ley de Educación le planteaba al Gobierno Nacional y a todos los gobiernos, a todas las jurisdicciones, que es democratizar la participación, democratizar no solo el acceso a la educación, sino la participación de las y los estudiantes, de las y los docentes y fundamentalmente de las familias en el proyecto institucional de una escuela. Por eso, ¿qué importancia le dan ustedes, por ejemplo, a las cooperadoras escolares? Escuchaba recién que las cooperadoras muchas veces, generalmente, han venido a reemplazar la ausencia del Estado, ¿no? Allá donde el Estado no estaba, venían las cooperadoras a reparar algo así como un observatorio del paso y de la situación social de la Argentina, ¿no? Cuando el Estado se ausentaba del financiamiento en las escuelas, venían los padres, las madres, se los convocaba incluso para resolver claro. Y mejorar ese edificio donde sus hijos iban a estudiar. Yo creo que la cooperadora tiene otra función mucho más importante, que es la de ser parte del proyecto institucional. La familia con sus hijos debe, y con la comunidad educativa en general, docentes, auxiliares, debe pensar y decidir para qué educamos, cómo educamos, hacia dónde va la educación de sus hijos. Entonces, en el Ministerio lo que se propuso el Ministerio Nacional, más ahí, después de una ley nacional de cooperadoras que se votó fui parte de esa ley, voté esa ley desde el Congreso Nacional en el año, en el 2012. Y muchas provincias fueron adhiriendo a esa ley. Se les daba un reconocimiento que ya la ley nacional lo planteaba y un empuje y una promoción a las cooperadoras escolares para que las familias pudieran opinar en el destino de la educación de sus hijos. Nosotros, en principio, hemos creado un programa, que es el programa Cooperar, el programa que convoca a las jurisdicciones, a todas las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a promover la creación de las cooperadoras. O sea, no solo visibilizar las que hay,
Primero mirarlas, ¿no? Claro. Primero mirarlas, decir están ahí, tienen un rol mucho más importante que el que se les otorga generalmente. Hay muchas jurisdicciones que trabajan con las cooperadoras que las hacen parte del proyecto educativo, y en otras jurisdicciones, lo escuchaba recién, esta no es la intención. Al contrario, tienen que salir a resolver los problemas que el Estado no resuelve. Creamos un programa con la llegada del ministro Jaime Persic a Educación, que es el programa Cooperar, pero con financiamiento. Y entonces empezamos a trabajar con las jurisdicciones, empezamos a trabajar con las cooperadoras. No todas las jurisdicciones, no todas las provincias han adherido a la ley nacional, por lo tanto no todas las cooperadoras tienen el mismo régimen estatutario. Y decidimos financiarlo. El ministro Jaime Persic decidió financiar a las cooperadoras con un objetivo: que en la vuelta de la pandemia trabajaran junto con el Ministerio de Educación de la Nación y los ministerios provinciales para que nadie estuviera fuera de la escuela, para salir a buscar a cada uno de los chicos y las chicas que la pandemia y que las dificultades nuestras habían alejado de la institución. ¿Había o hay escuelas que no tienen cooperadora a lo largo del país? No, por supuesto que hay escuelas que aún no tienen cooperadoras. ¿Y creció, digamos, en estos últimos años desde que existe esta secretaría? Creo que la pandemia también nos afectó en muchas cosas, ¿no? Sí. Desde la pérdida de las personas que amamos hasta la participación y la posibilidad de agruparnos. Hay muchas cooperadoras que tuvieron que reconstituirse después de la pandemia. Esos 2 años donde nos veíamos por Zoom, por supuesto que iban en contra de la asociación, de la cooperación, de la participación. ¿Y sin qué embargo, función cumplían durante la pandemia? puedo contarte lo que nos dicen las cooperadoras, ¿no? Fueron los que con barbijo salieron rápidamente a distribuir apuntes, a buscar, a llevarles materiales a las chicas y los chicos que no tenían internet o teléfono para conectarse con la escuela. En la provincia de Buenos Aires fueron las que con barbijo y cuidándose mucho, pero sin importarles lo que les pasaba, en los comedores escolares de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, distribuían el aporte alimentario que hacía la provincia a las familias que ya no podían llevar sus chicos al comedor escolar. Son las que trabajaron acompañando a las postas de vacunación. Digo, la familia siempre está, siempre acompaña a sus hijos, y a veces es difícil conformar cooperadoras, sobre todo en escuelas donde la familia entera tiene que salir a trabajar para resolverse el problema de la subsistencia, porque las tareas de cuidado llevan mucho tiempo. Recién escuchaba una mamá cooperadora, las mamás son cooperadoras, los papás son cooperadores, pero también tienen cientos de actividades además del trabajo, ¿no? Seguro. Entonces, a veces no hay demasiado tiempo, pero me parece que en la Argentina hay como mínimo 18.000 cooperadoras que trabajan todos los días y que están conformadas desde distinta normativa. Hay otras instituciones educativas que aún no tienen esta conformación, y nosotros hemos creado un registro para poder cumplir con el financiamiento del ministerio, y ya tenemos 11.000 cooperadoras que están, 10.000 cooperadoras que están inscriptas, que se escriben con el ministerio, que trabajamos con el ministerio. Y en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, que no está adherida a la ley nacional, sino que ha puesto en discusión y en debate otra reglamentación, nos sentamos con las comuneras, con cooperadoras que están muy preocupadas por la educación de sus hijos. Bueno, enseguida retomamos el tema del financiamiento. Vamos a escuchar, ya que hablamos de las mamás y los papás cooperadores, a un papá de la provincia de La Pampa. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Miolo, soy integrante de la cooperadora Los Grandes por los Chicos de Macachín, La Pampa, Escuela 220. Bueno, quería comentar un poquito la función social que cumple la cooperadora. La cooperadora viene a cubrir las necesidades que por ahí que se pueden surgir en la institución y a las cuales el Estado no puede cubrir. Entonces, la cooperadora viene a hacer el refuerzo hacia la institución y hacia cualquier necesidad que se presente.
necesidades básicas como instalar un equipo de aire, mantener el consumo de energía de esos equipos de aire en las distintas aulas, cambiar una puerta, comprar una impresora, cualquier mejora edilicia que resulte urgente, la cooperadora está siempre para responder. La cooperadora se conforma con integrantes con familiares de chicos que están en la institución. A lo largo del tiempo, de estos 35, 40 años de historia que tiene la cooperadora, ha ido construyendo desde un salón de usos múltiples, una cocina, baños, tener comodidades en el salón para poder hacer distintos eventos, distintos espectáculos que también son los que nos generan ingresos para poder cubrir esas necesidades de mantenimiento, de reforma. Se trabaja codo a codo con los directivos del colegio, ya que ellos también integran la cooperadora y participan como revisores de cuenta. Y siempre se trabaja para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Hay algo que me surge a partir de escuchar a este papá, que es complejo. ¿Qué pasa si alguna vez los miembros de una cooperadora dicen, pero esto no nos corresponde? Ahora, mientras tanto no se resuelve lo que pasa. Yo creo que después de 40 años de democracia, ¿no? Es tiempo de que todos entendamos que la participación no es un rol que viene solo a acompañar a una institución que está en funcionamiento. Es ponernos en el lugar del protagónico de la constitución de esa entidad. Entonces, lo que nosotros pretendemos, y lo que me parece que muchos cooperadores y participantes de cooperadoras nos lo dicen permanentemente, es encontrar un nuevo rol dentro de la institución educativa. Es ser reconocidos, ser visibilizados y convocados a ser parte de la transformación. Las cooperadoras dan cuenta de la defensa, por supuesto, de la escuela pública, pero no para defenderla, para transformarla, para que sea mejor, para que se cumpla el derecho a la educación. Para que no sea una declamación del derecho a la educación, sino que sea el acceso, la permanencia y el egreso de la institución educativa. Y me parece que es muy importante el rol que cumplen y es muy importante que los gobiernos nacionales, provinciales, llevemos adelante políticas públicas que vayan profundizando la participación de la familia en la escuela. Cuando los padres se organizan, vienen siempre para mejorar la calidad educativa de esa institución, porque no hay mejor escuela que la que van nuestros hijos, no hay mejor escuela que la que pensamos entre todos en una comunidad, que tenga un rol también solidario, democrático. Todo esto es lo que trae la cooperadora y todo esto es lo que tienen que abrirse el resto de la comunidad educativa. Si uno habla con un director o una directora, rápidamente sabe que quienes están ahí todos los días para resolver cualquier dificultad son sus aliados. Son sus aliados, claro. Son los cooperadores. Ahora, vos hablabas hace un momento del financiamiento. ¿Es para todas las escuelas el mismo? Nosotros empezamos, el Estado Nacional y el Ministerio de Educación, a partir de, la llegada de Jaime Persic, pensó en una política que fuera para acompañar a las cooperadoras en esta primer tarea que nos habíamos dado entre todos de ir a buscar a nuestros pibes y pibas que no estaban en la escuela, y fue un monto único para todas las cooperadoras. El primer año recibieron muchas de ellas, por supuesto que tienen que rendir la utilización, eso es en forma inmediata, y se dispusieron 1.000 millones de pesos para algo así como 10.000 cooperadoras. Después, al segundo año, fueron 1.200 millones de pesos, y ahora este año, en septiembre, se han dispuesto 1.800 millones para que pudieran recibir
más cooperadoras aún, 18.000 cooperadoras. Sin embargo, tenemos registradas 10.000, porque también esto, pensar en el funcionamiento de las cooperadoras, pensar en una política desde el Ministerio Nacional, no desde cada jurisdicción, significa ordenarnos, tener un lugar común, conocernos, comunicarnos. Bueno, estamos en todo ese proceso y tendrá que ir creciendo a medida que participemos juntos en este proyecto. Bueno, Andrea, te quedás con nosotros, nos vamos al próximo bloque y seguimos escuchando testimonios de cooperadores. Ciencia y corazón, eso en la escuela es confiar y dar confianza. Bueno, seguimos entonces con este tema de las comunidades organizadas que son las cooperadoras escolares. Incorporamos entonces a Andrea García. Y pensaba, a partir de ese financiamiento de las cooperadoras y de las diferencias que hay entre una y otra a lo largo del país, ¿hay cooperadoras ricas y cooperadoras pobres? Hay cooperadoras con más necesidades y cooperadoras con menos necesidades. Uh-huh. Sí. Y hay cooperadoras que a veces necesitan un esfuerzo extraordinario. Entonces, yo soy muy crítico de un programa, por ejemplo, que nos invita a cooperar, que nos obliga a presentar proyectos y nos obliga a evaluarnos entre nosotros. Me parece que si hay fondos hay que disponerlos a aquellas escuelas que tienen necesidades y hay que tener un rol protagónico en la decisión de quién lo necesita. Uh-huh. Hay escuelas que tienen necesidades resueltas y hay escuelas que tienen problemas estructurales, problemas de poblaciones que tienen problemáticas particulares que necesitan asistencia, que eso es algo de lo que no hablamos y las cooperadoras también somos muy activas en tratar de acompañar a esas familias que están sufriendo algún problema, desde el suministro de útiles escolares, medicamentos, conseguirles ropa, ver en pandemia las cooperadoras... Útiles desde ya. Útiles desde ya, pero nosotros tengo el registro en nuestra escuela de estar en plena pandemia armando cientos de bolsones para repartir en la comunidad, consiguiendo notebook o entre varios personas con conocimiento, arreglando compus para que todos puedan tener. Eso es trabajar en comunidad. ¿Coincidís, Sí. Ani? Sí, totalmente. Me hizo acordar lo de la pandemia, el armado de bolsones de comida, que nos gastamos casi todos los fondos propios en sostener a familias que la verdad que la estaban pasando muy mal. Y bueno, esto fue gracias al aporte de cada familia que hace su aporte voluntario de dinero y con esos fondos propios se pudo lograr. Sí, hay escuelas que necesitan mucho más que otras, porque bueno, hay escuelas que se nos caen a pedazos, hay escuelas que están mucho mejor, que son más modernas, hay comunidades que se pueden organizar y otras que no, porque tienen sus propias dificultades de territorio. Yo siempre traigo al Esnaola como ejemplo quizás para poder explicar, porque es un edificio nuevo con una comunidad muy organizada y que gracias a Dios puede recaudar bastantes fondos propios y con eso podemos sostener la escuela que funcione muy bien. Pero esto no se da en todas las comunidades y mucho menos en los secundarios. Uh-huh. Bueno, supongo que una de las premisas es saber que la función de la cooperadora es hacer por y para todos, ¿no? Tomar en cuenta necesidades diferentes. Vamos a escuchar varios testimonios de madres que integran una cooperadora y de la directora también de la escuela número 6 de Mataderos aquí en Buenos Aires. La cooperadora es un nexo entre la escuela y la comunidad. En el cortito tiempo que llevo, realmente las chicas, como dijeron, están todos los días presentes, o sea que ante cualquier problemita que tengamos en la escuela, ellas siempre están atentas, siempre están dispuestas a ayudar y siempre, por sobre todas las cosas, buscando la solución en lo posible e inmediata si es algo urgente.
Es decir, que el colegio esté funcionando, que los papás estén todos contentos, y que los maestros sobre todo tengan las cosas que necesiten. Si una puerta se rompió, arreglársela rápido, como para que la cerradura del armario funcione siempre. Bueno, es un nexo, eso es, y tratamos de que sea todo en armonía, que no haya tantos problemas. Gracias a Dios funcionamos muy bien, la verdad, digamos. Funcionamos bien. El trabajo que hacemos acá es todo voluntario, o sea, yo tengo mi propio trabajo, al igual que algunas de las mamás que están acá. Una vez cada 15 días hacemos una pequeña reunión, más o menos, y ahí, más o menos cada 15 días, ¿no? Y ahí nos ponemos de acuerdo en necesidades ya imperiosas o cosas que necesitemos urgentes. Cuando hay un problema, se soluciona todo hablando. Todo se soluciona hablando. Y cuando tenemos que llegar a una votación que no nos ponemos de acuerdo, si arreglar el piano o arreglar, por ejemplo, algo que sea superfluo, como el piano, ¿no? Algo como, por ejemplo, pintar las aulas de abajo, se levanta la mano y se hace por votación. Acá gana la mayoría. Vos cuando llegas a una cooperadora te dicen que todo es simple, que todo es venir y cobrar y bueno, hacer cosas por los chicos, pero lo que no se tiene en cuenta es todo lo que te piden atrás de una cooperadora, todas las rendiciones de subsidios, todos los eleves que hay que hacer, y realmente tenés que tener un mínimo conocimiento de algo, porque si no es imposible hacerlo. Más que nada creo que es exitosa, sobre todo porque es transparente. Acá tenemos las puertas abiertas para que el que quiera venir y entrar y ver. La cooperadora yo la vi muy dispuesta a ayudar en todo, muy honesta. Las chicas la verdad que son una maravilla. Estamos aprendiendo, a veces nos salen re bien y a veces intentamos hacerlo. ¿Cuántas mujeres había en esa cooperadora? ¿Es así? ¿Prioridad? Me parece que sí, que hay más participación de mujeres que de hombres, ¿no? Sí, yo creo que bueno, cada comunidad tiene sus diferencias. Nosotros por ahí en la COPE lo que tenemos son varias comisiones y como necesitamos arreglar instrumentos o hacer algún mueble para guardado de instrumentos o cosas así, tenemos mucha participación de papás también. ¿Y a nivel nacional? No, tal vez en el día a día, en las reuniones de la cooperadora, uno ve generalmente a las madres, especialmente en las escuelas primarias, ¿no? Que acompañan a su niño cuando llega o cuando se va de la escuela, pero en la actividad comunitaria que organizan, en la actividad de los fines de semana, en las acciones que van llevando adelante, siempre está el resto de la familia, ¿no? Pensemos que hoy las familias son mucho más que mamá o papá, ¿no? Hay familias conformadas de distinta manera. También está el abuelo, los hermanos mayores, los tíos, el barrio, el vecino, el comerciante. Digo, las cooperadoras se van constituyendo como una comunidad organizada, como vos decías. Van haciendo redes. Establecen redes. De lo que escuché me surge la siguiente reflexión, ¿no? Evidentemente las cooperadoras son el observatorio político y social de lo que pasa en la comunidad. Cuando hay una jurisdicción, un estado provincial, una ciudad que no aporta lo necesario para esas instituciones, las familias tienen que salir a buscar recursos. Cuando esa institución tiene lo necesario en infraestructura, en equipamiento, como por ejemplo hoy que el Ministerio de Educación de la Nación distribuye a todos los jóvenes que están en la escuela primaria y secundaria libros, la cooperadora no va a tener que ocuparse de conseguir el material o las fotocopias, sino si el Estado Nacional llega a cada uno de los jóvenes con 2 libros de matemática, lengua o de literatura para la mochila de ese niño, entonces la cooperadora puede pensar en otros temas. ¿Cuál es el proyecto de la escuela, no? Sí, o sea, evidentemente es responsabilidad de los estados, de las provincias y del gobierno nacional garantizarle a las escuelas
todo el equipamiento, la cantidad de horas de cuidado de los docentes, tecnología, etcétera, para que la familia contribuya en la escuela a transmitir los valores de la democracia. Escuchaba recién, votamos y lo que dice la mayoría acompañamos, ¿no? Sí. Esto es la democracia. No judicializarlo, por ejemplo. La cooperadora transmite el valor de la solidaridad. Bueno, esto es lo que tienen que aprender nuestras pibas y nuestros pibes y también los adultos. Creo que el rol es fundamental. Bien. Y son dinámicas también, en términos de composición. Hay un recambio constante y eso también enriquece. Claro. Totalmente. Yo siempre llevo el comentario de que en ese recambio los más viejos a veces son reacios porque dicen tenemos que empezar de vuelta. Y a veces tomo ese ejemplo de aquellas nuevas viejas ideas. Alguien trae una experiencia o una manera de hacer las cosas que alguna vez la probamos, no funcionó y sin embargo ahora sí funciona. Y eso también enriquece mucho. Ustedes saben que hace más o menos un par de semanas la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Sol Acuña, cuestionó a las cooperadoras escolares y bueno, esto ha tenido presencia en los diarios, seguramente es un tema polémico. Me gustaría saber, ustedes que pertenecen a cooperadoras de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo fue recibido por las cooperadoras? Ani. Bueno, fue muy mal recibido. Las declaraciones, la verdad que no fueron nada amigables. No nos sorprende. Como decía antes, yo hace 15 años que soy madre cooperadora y hace 15 años que gestiona el mismo gobierno en la Ciudad de Buenos Aires. Cuando te tildan de cierta ideología política, partidaria, que sos dueño de la escuela, y lo que estás haciendo es colaborar gratuitamente, porque los cooperadores lo que hacemos es gratuitamente, daña mucho. Y yo creo que atrás de eso está esta intención de dañar, de romper, de enfrentar a las comunidades, que hay papás con cierta ideología, mamás con cierta ideología, familias con cierta ideología y otras que no se meten en política. Ahora, acá hay que entender algo. Nosotros sí tenemos una ideología y es defender el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Aunque suene para algunos molesto, es así. Yo cuando aporto de mi tiempo no lo hago solo por mis hijos, los hago por mis hijos y los hijos de los demás, aunque piensen distinto, políticamente partidario, ¿no? Porque la educación pública es hablar de política, de gestión política y de políticas públicas. Claro, no necesariamente partidaria. No. Vamos a escuchar cómo fue. Empezamos a mandar comunicaciones directas a las familias cuando se dieran las situaciones de toma de escuela, cuando se diera la situación de los alacranes. En cada una de las situaciones nosotros les informamos a las familias directamente para que no fuese la cooperadora la que gestionara por sí misma, como si fuesen los gerentes o dueños de la escuela, lo que iba pasando dentro de la invitación. Bueno, a ver, Camilo. Yo creo que nos quieren mansos. Obedientes, ¿crees decir? Claro, yo no veo a ningún periodista que tilde al otro de que sea muy periodista. Y sin embargo, un político utiliza la palabra política como una mala palabra. Somos politizados. Cuando nosotros nos organizamos y peticionamos, molestamos. Me parece que pasa un poco por ahí la cosa. Nosotros lo que llevamos es un malestar general y constantemente estamos llevando planteos y los estamos fundamentando y estamos siguiendo las vías administrativas que nos exigen, pero no cae bien y es una escuela política. O sea, cualquier escuela que reclame no es un reclamo lícito, sino que la política metió la cola. Por eso me llama la atención que utilicen la palabra política como una mala palabra, siendo un político quien la lleva adelante. A ver, Andrea, tenemos entonces, por un lado, al Ministerio de Educación de la Nación promoviendo el funcionamiento de las cooperadoras y, por otro lado, este cuestionamiento que aparece.
en la ciudad. Por eso decía, ¿no?, que las provincias y las jurisdicciones, en este caso la ciudad, cada una tiene una reglamentación y una mirada que es política. Lo que puedo escuchar es insensibilidad y la decisión de no invertir en la educación pública. Por eso la demanda o la palabra de las familias que participan en la organización de las escuelas públicas son las cuestionadas. Yo los únicos gerentes que conozco son los de las escuelas privadas, digamos que es el otro universo que en esta ciudad de Buenos Aires evidentemente tiene mucho espacio y mucho lugar en la educación. El Ministerio de Educación trabaja para todas y todos los estudiantes de la Argentina y reconoce en la educación pública lo que la Argentina ha acordado: 14 años de educación gratuita, universidades sin arancelamiento, y por lo tanto eso significa tener una mirada donde la inversión para la educación es una obligación. Los estados somos los garantes. Así lo dice la Constitución, así lo dice el derecho internacional, así lo decidió la Argentina en comunidad con todos sus habitantes. Es obligación del Estado Nacional, las provincias, los municipios, del Estado en general, garantizar la educación. Que se cumpla la obligatoriedad, en definitiva. Y se garantiza, ¿no?, solo con financiamiento. Con mucha actividad, con muchas decisiones, pero además con financiamiento. Cuando los padres, defendiendo la educación pública, reclaman mejoras en la infraestructura, mejoras en el sistema educativo, se quejan de que sus hijos trabajen para empresas en lugar de formarse para el trabajo, en realidad están defendiendo la escuela pública, están protegiendo la educación de sus hijos, y los estados debemos dar respuesta a esas demandas. Ani, formar parte de una cooperadora, ¿qué te permitió aprender y en qué te cambió? Un montón. Yo empecé a formar parte de la cooperadora cuando mi hijo estaba en primer grado porque quedó acéfala la escuela. No teníamos directivos. Y nos unimos, porque nadie se salva solo, así que nos unimos, armamos la cooperadora, y gracias a eso, después, vino alguien en reemplazo, pero costó un tiempo, pudimos sostener la escuela en pie, literalmente. Yo acá aprendí mucho porque no era de organizarme tanto. Y esto a mí me fortaleció, me llenó un montón de cosas. Mismo también de escuchar a otros con distintas ideas, porque a veces uno cree que tiene la verdad, y escuchar a otras mamás, otras familias con diferentes ideas a las tuyas, la participación hace que suceda, que podamos charlar, que podamos debatir, que podamos resolver cosas mancomunadamente, ¿no? ¿Y a vos? A mí me pasó lo mismo. Yo llevo 16 años ya de cooperador, y creo que no soy el mismo cooperador hoy que el que empezó. Aprendí a escuchar, aprendí a delegar de a poco, me cuesta en algunos puntos, pero creo que sí, me enriqueció realmente. Sí. Un poco lo que ustedes decían, ¿no? Espacios donde se opina y se toman decisiones, democráticamente. Andrea, de despedida. El orgullo que tiene el Ministerio de los Cooperadores, ¿no? El orgullo y la convicción de que tenemos que acompañarlos, nosotros, a los cooperadores y las cooperadoras. Nosotros desde el Estado Nacional tenemos que seguir construyendo políticas cada vez que profundicen más la participación, acompañarlos, formar a los cooperadores, garantizarle, acercarle instrumentos que les permitan ser parte del proyecto institucional. Estamos llevando adelante, creando una colección con algunos autores de distintas universidades para las y los cooperadores. Queremos que participen en la selección de los temas de la escuela pública y abrir el camino para que haya cada vez más participación. Pero la palabra es orgullo y reconocimiento a los que trabajan todos los días por la escuela pública. ¿Despedida? Primero, gracias. Y quiero agradecer otra cosa. Es el primer año que las cooperadoras participamos de la Feria del Libro. Gracias al Ministerio de Educación de Nación tuvimos nuestro primer stand en la Feria del Libro, donde pudimos volcar todos estos aprendizajes y invitar a las familias a que participen. Yo de la cooperadora me llevo la participación colectiva.
para mí es todo lo que motoriza la sociedad. Y yo nada, agradecer la invitación y invitar a todos aquellos que a veces ven imposibilitados de trabajar en una cooperadora, de sumarse, de aportar, que hagan el esfuerzo, que intenten, que no es una carga. La carga horaria está arreglada a lo que cada uno puede, pero invitarlos a participar, que no se lo pierdan. Bueno, muchas gracias a los tres por estar. Me despido de todos pensando en la vigencia absoluta, la defensa realmente de las cooperadoras y pensar también que son un valioso espacio de participación ciudadana. Gracias, hasta la próxima semana. Auspició este programa CETERA, Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. SUTEBA, Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, acompaña este programa.